Muy bien, pues ahora sí vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente aquí en Hechos capítulo 3, este texto de la curación de un cojo. Hechos 3, del 1 al 10, nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, porque se llamaba La Hermosa, al templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oremos. Señor, te queremos suplicar que tú nos des oídos para recibir lo que vemos en este texto, que tú, con tu poder, apliques tu verdad a nuestros corazones y tú nos transformes y tú también llames a las personas, Señor, y tú atraigas a aquellos que escuchan este mensaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. La curación de un cojo. Esa es una de las primeras demostraciones milagrosas que realizan los apóstoles en el libro de los Hechos a través del poder de Jesucristo. Es una manifestación, es una señal de que el Señor Jesucristo está obrando a través de estos hombres. Vimos en capítulos anteriores que uno de los objetivos de las señales de los apóstoles, de estos milagros, no es simplemente mostrar algo espectacular, sino que tiene un propósito, y es que la gente vea y reconozca que este mensaje del Evangelio es verdadero y proviene de Dios, y que estos hombres, los apóstoles, los cristianos, no son cualquier grupo de personas, sino que son mensajeros de Dios. Y por eso estas señales y todas las señales que Jesucristo hizo y que la Iglesia iba a hacer a partir de este momento, lo que tienen como propósito es acreditar la veracidad de este mensaje del Evangelio. Era una época en la que la religión de la época y del lugar era el judaísmo, pero aquí venía un mensaje distinto, un mensaje nuevo que muchos no entendían. Era este mensaje de el nombre de Jesús. Entonces, el mensaje cristiano es acreditado a través de estas señales y de estos prodigios. Es muy importante que entendamos este propósito de las señales de los apóstoles, de estos milagros que vemos en Hechos y que también vimos en el propio Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra haciendo milagros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender muy brevemente qué sucede en este texto y después vamos a pasar a ver qué cosas importantes contiene este texto para nosotros y por qué es relevante y qué significado tiene esto a la luz de toda la Biblia. Entonces, la situación. Lo primero es que vemos a Pedro y a Juan
que suben al templo. Eso nos lo dice el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esto, como sabemos, está sucediendo después de Pentecostés, ¿verdad? Vimos en el capítulo 2 ese evento único de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Después vimos la vida de los primeros cristianos, cómo ellos convivían, tenían todas las cosas en común, oraban juntos. Y después vemos aquí que Pedro y Juan suben juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y se les trae un cojo. Esto es lo que nos relata esta historia en el versículo 2. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí se nos habla de este cojo, que es un cojo de nacimiento, muy importante, que era traído cada día al templo. ¿Para qué? Para que la gente tuviera compasión de él y le diera limosna. Esto es lo que sucede aquí. Y después hay un encuentro entre Pedro y Juan, que subían al templo, y este cojo de nacimiento. Ellos se encuentran y tienen este diálogo que nos dice el versículo del 3 al 5. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Esa es la escena. Vemos a ese cojo rogándole dinero a estos apóstoles. Le rogaba que tuvieran compasión de él. Y nos dice el verso 4 que Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahí vemos también un atisbo de autoridad en estos apóstoles. Ya no eran esos apóstoles ignorantes, no eran esos apóstoles débiles que veíamos antes de la ascensión. Ahora vemos que ellos van en el nombre de Jesucristo con autoridad y le dicen a este cojo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este es el diálogo que tienen. Lógicamente, este hombre cojo de nacimiento no esperaba lo que iba a ocurrir. Él simplemente estaba pidiendo unas monedas, un poco de dinero, pero algo distinto iba a ocurrir ese día. Entonces, del 3 al 5 es ese diálogo que tienen el cojo y los apóstoles, y después del 6 al 8 vemos el milagro. Vemos esa señal prodigiosa realizada en el nombre de Jesucristo. Esto es un evento histórico, es un evento real, es algo que ocurrió en realidad. No nos creamos los que dicen algunas personas que esto eran cosas que hay que interpretar de una determinada manera. No. Esto es una manifestación del poder de Dios sanando a un cojo de nacimiento, y nosotros tenemos que maravillarnos por este acto prodigioso y claro de Dios con este hombre. Es una muestra de misericordia también y de compasión por la vida de este hombre. Entonces, ese milagro de sanidad ocurre en los versos del 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la palabra de autoridad en el nombre del Señor. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Así son los milagros de Dios. Son obras prodigiosas, sin lugar a dudas, y lo que Él dice ocurre. Esto fue a través de la palabra de los apóstoles, a través de Pedro, que se le delegó ese poder en el nombre de Jesucristo para que este hombre al momento se pusiera en pie. Muy llamativo esta expresión
muy llamativa que dice: y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Eso quiere decir que cuando Dios hace un milagro, y es un milagro de Dios, es un milagro claro, sin esperas, sin, a ver si verdaderamente ocurrió o no. No, es un acto prodigioso y claro, sin lugar a dudas, cuando proviene de Dios. Y eso también la gente lo supo, porque se nos dice después que las personas que estaban alrededor conocían a ese hombre y sabían que era alguien que siempre estuvo ahí tirado en el suelo como cojo de nacimiento, pero fue levantado a través del poder de Dios. Ese fue el milagro de sanidad, esa fue la señal, una de las primeras señales de los apóstoles. Y qué importante esa expresión: en el nombre de Jesús, para que todos sepan que ese poder venía de este Mesías que había venido y que había sido crucificado. Podéis entender lo importante de eso, cómo los judíos que estaban ahí podían escuchar que esto era hecho en el nombre de Jesús. Lo impactante que sería para ellos saber que este Mesías y que estos apóstoles verdaderamente provenían de Dios. Era esta la religión verdadera, era esta la interpretación verdadera, incluso de todo el Antiguo Testamento, el nombre de Jesús. Por eso, qué importante que ellos debían hacer estos milagros en el nombre de Jesucristo. Bien, y termina la escena con la reacción del pueblo. Versículo 9 y 10, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo fue testigo del cambio que ocurrió en este hombre que empezó a andar y a alabar a Dios. Y versículo 10, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente que estaba alrededor sabía que ese hombre no podía caminar desde el nacimiento, pero a partir de aquel día era alguien diferente. Dios mismo había puesto su mano sobre él y le había sanado de esa imposibilidad de caminar. Esta es la historia de la curación de este cojo, pero ¿qué hay para nosotros? ¿Qué tiene el Señor para tu vida en esta mañana? ¿En qué tienes que pensar cuando veas esta escena? Bueno, lo primero de todo es que tenemos que darnos cuenta que este era un día como cualquier otro. En un sentido, era un día como cualquier otro, pero terminó siendo un día completamente diferente a cualquier otro. Fijémonos en esto, un evento inesperado en lo cotidiano. Era un día más, no tenía nada especial, era un día más. Iban al templo y nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2 que este cojo era traído, era un cojo de nacimiento, versículo 2, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. A quien ponían cada día a la puerta del templo. Era un día más. Era lo que solían hacer con este hombre. Para este hombre no había nada diferente. Era una rutina. Tenía que ir un día más a ser puesto allí en el templo para pedir limosna. Nadie pensaba que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Era algo cotidiano. Le ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No era un día especial, no era un día señalado, no era nada anunciado. Nadie sospechaba lo que iba a ocurrir en la vida de este hombre. Pero fue un día
que marcó la vida de este hombre para siempre, porque Dios obró en su vida de un modo especial. ¿Y sabéis qué? Dios sigue haciendo eso hoy con las personas. Hoy es un día más. No tiene nada de especial, es un domingo más, estamos aquí a escuchar la palabra una vez más, pero Dios obra en lo cotidiano de una vez para siempre y cambia tu vida. Y esa es nuestra oración, que el Señor tenga misericordia de nosotros en este día. Si todavía tú no te has encontrado con Él, rogamos a Dios que no sea un día más de escuchar un mensaje, sino que Dios obre en tu corazón de una vez para siempre. Y Él lo puede hacer en su compasión, y nosotros debemos orar para que el Señor obre en las vidas de las personas. Un evento inesperado en lo cotidiano. Un evento inesperado en lo cotidiano. Así es el nuevo nacimiento de las personas. Es algo que sucede y sucedió. Y nosotros no lo esperábamos, nosotros no lo buscábamos, pero cada uno de nosotros que somos creyentes tuvimos un día, incluso no nos dimos ni cuenta, en el que el Señor obró en nuestro corazón. Y a partir de ese día, nunca fuimos iguales. Seguimos siendo nosotros, en un sentido seguimos siendo iguales, pero en nuestra esencia de nuestro ser fuimos totalmente diferentes a partir de ese día común. Un día como cualquier otro. Quizá fue algo que algún hermano nos dijo, quizá fue una canción, un mensaje que escuchamos, quizá fue leyendo la Biblia, pero en el día menos pensado, Dios obró en nuestra vida de una vez para siempre. Y ya no fuimos los mismos. Así es como obra el Señor, de manera inesperada, en el momento menos pensado, en lo cotidiano. En lo cotidiano. Y sin duda, este evento que vemos aquí marcaría un antes y un después en la vida de esta persona, ¿o no iba a ser así. Fijaos la enfermedad que padecía esta persona, nos lo dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Era traído un hombre cojo de nacimiento. La realidad que marcó a este hombre toda su vida fue su incapacidad para andar. Su vida fue condicionada por esta discapacidad. Es lo que le definía como persona. Era un hombre cojo de nacimiento. No todo el mundo nace cojo de nacimiento. Este hombre nació así. Este mal le acompañó toda su vida. Era lo que él conocía. Su vida era esto, el ser objeto de la compasión de los demás. Le llevaban al templo para que le dieran limosna. Era lo máximo a lo que podía aspirar en su vida. Era, en un sentido, un hombre miserable. ¿Por qué? Porque tenía una gran discapacidad, y es la realidad de alguien que tiene que estar tendido en el suelo pidiendo limosna y rogando la compasión de los demás. Había miseria en su vida, ¿verdad? No es que queramos hablar mal de este señor, de esta persona, pero la realidad de ser un incapacitado es que tu vida es triste. No puedes caminar, no puedes hacer una vida normal, no puedes disfrutar de muchas cosas. Ni siquiera se podía valer por sí mismo. Tenía que vivir de lo que la gente le diera de limosna.
Era un hombre miserable y pobre porque nació con esa discapacidad. Pero a partir de ese día todo cambió. Fue un evento que marcó un antes y un después. Ese hombre ya fue diferente. A partir de ese día le vemos alabando a Dios, dando gloria a Dios, porque Dios ha puesto su mano en su vida de una vez para siempre. En el resto de la vida de ese hombre, ese día iba a quedar marcado en su calendario. El día que en el nombre de Jesús de Nazaret, él fue sanado de una vez para siempre y su vida cambió de una vez para siempre. Ya no era el mismo hombre. Toda su realidad cambió completamente. Todo lo que él había vivido pasó todo a ser diferente a partir de ese día en el que Dios obró en su vida. Un cojo de nacimiento. Gracias al poder de Jesucristo, fue sanado y su vida cambió para siempre. Eso mismo ocurrió con nosotros. A partir del día que Dios cambió nuestro corazón, ya no fuimos los mismos. Ya empezamos a pensar de una manera diferente. Empezamos a entender lo que antes no entendíamos. Dejamos de hacer lo que antes hacíamos. Porque así es cuando Dios obra en el corazón de una persona. Antes hablábamos a las personas de una manera, ya no les hablamos así. Antes pecábamos de una manera, ya no pecamos así. ¿Has experimentado tú ese cambio de corazón en tu vida que Dios hace? Ruégale que Él obre en tu vida. Dile: Señor, cámbiame, haz una obra en mí como este hombre, para que mi vida cambie por completo. El Señor hace eso, por supuesto que lo hace. Si tú le ruegas de corazón: Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, Él obrará en ti. Un evento que marcaría un antes y un después en la vida de esta persona. Un antes y un después. Tercera cuestión que yo quería resaltar aquí. Un beneficio mayor de lo esperado. Un beneficio mayor de lo esperado. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Cuál era su esperanza? ¿Cuál era la esperanza de este hombre en este día? La esperanza es que le dieran un poco de dinero, ¿no? Esa era su aspiración. Eso es lo que él esperaba: dinero, un par de monedas. Eso era todo lo que él quería, que le dieran una limosna. Pero lo que le dieron fue algo mucho mayor. Él no se esperaba que lo que le iban a dar estos hombres era mucho más valioso que unas cuantas monedas. Le iban a dar su vida entera, le iban a dar la capacidad de poder andar, ni más ni menos. Le iban a cambiar su vida para siempre. Iba a ser un hombre capaz de valerse por sí mismo, ni más ni menos, con lo que eso significa. Esto significa que Dios le dio algo mucho mayor de lo que él jamás esperaba ni imaginaba. Y esto es lo que Dios da a las personas. Él tiene algo mucho mayor que darte que simplemente mejorar tu vida un poquito más. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando la gente piensa en los beneficios que puede traerle el ser evangélico, por ejemplo, ¿no? La gente se hace estas preguntas. ¿Y yo qué gano? ¿Qué gano yo haciéndome de una religión? ¿Qué gano yo? Si yo tengo mi familia, tengo mi coche, tengo mi trabajo, ¿yo para qué necesito, no? Afiliarme a cualquier religión o venir a cualquier iglesia.
si yo ya tengo lo que necesito? Eso es porque no saben la gran necesidad que tienen de un cambio radical en sus vidas. No saben de la gran necesidad que tienen de que todos sus pecados sean perdonados. No saben de la necesidad que tienen de ser librados del infierno eterno, de recibir el perdón de Dios, de ser restaurados. Dios da algo mucho mayor de lo que la gente espera. Imaginaos la expectativa que tenía este hombre. Si le hubieran dado una limosna, ya se hubiera puesto contento. Si le hubieran dado mucho dinero, ya se hubiera puesto contento. Pero había un regalo para él, que era mucho mayor que todo eso. En este caso fue la sanidad de su cojera. Pero lo que tú necesitas en esta mañana es la sanidad de tu alma, la sanidad de tu ser. Incluso algo mayor de lo que recibió este hombre. Porque al fin y al cabo lo que recibió este hombre fue una sanidad física, aunque también podría haber ido ligado de una sanidad espiritual, porque sabemos que daba gloria a Dios. Y muy probablemente después de esta sanidad él iría con esos apóstoles y seguramente quizá él se haría un discípulo del Señor. Pero bueno, lo que se nos relata es que es sanado físicamente y muy probablemente también tendría el beneficio espiritual de ser un cristiano. Pero ¿qué necesidad tan grande tienes y tenemos del mayor regalo que Dios puede darnos, que es una vida nueva en Cristo Jesús? Tu familia puede cambiar, tus hijos pueden cambiar, tu situación personal puede cambiar cuando Jesucristo entra en tu vida. Y Él puede hacerlo hoy. ¿Quieres tú un cambio en tu vida? Un cambio radical. No te estamos prometiendo dinero. Dice Pedro, no tengo plata ni oro. Nosotros tampoco tenemos ni plata ni oro para ti, pero todo lo que tenemos, que es al Señor Jesucristo, a Él te predicamos, para que tú creas en Él y le abraces y tu vida cambie de una vez para siempre. Seguirás siendo tú con tus debilidades, pero tendrás la compañía de Dios para siempre, cada día. Y hay un cambio real, hermanos, en la vida de las personas, en nuestras vidas, cuando empezamos a caminar con el Señor Jesucristo. Continuamos. Hemos visto un evento inesperado en lo cotidiano. En segundo lugar, hemos visto un evento que marcaría un antes y un después en la vida. En tercer lugar, hemos visto un beneficio mayor de lo esperado. Y ahora vamos a ver una señal de que Cristo es el Señor. Una señal de que Cristo es el Señor. Como hemos dicho ya, en el versículo 6 se nos dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como ya hemos dicho, esta frase es muy importante, porque este milagro se hace en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es un milagro realizado no con magia ni no con el poder de ningún hombre, es con el poder de Jesucristo de Nazaret. Es una palabra de autoridad. Los apóstoles predican aquí y se expresan con la autoridad de Dios. Y ellos dicen,
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esa persona anda con el poder de Dios. Esto porque ese mundo debía saber que Cristo es el Señor. Que este Cristo, que este Jesús de Nazaret, que este Mesías, que este Señor que fue crucificado y después resucitado, es el verdadero Dios, en quien hay que creer, a quien hay que seguir. Este es el verdadero Maestro, este es el Mesías esperado, este es el Hijo de Dios que vino al mundo, en el que hay que confiar y en el que hay que creer. Y sabéis, aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de los milagros, tanto de Jesús como de los apóstoles, tenemos que hacer algo muy importante siempre, y es entender que estas manifestaciones tienen un propósito muy concreto, y es demostrar que Jesucristo es el Señor. ¿Vale? Cuando nosotros escuchemos sobre sanidades y milagros, el mensaje implícito que hay en todas estas obras es decir que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos una sanidad en la Biblia, hermanos, no tenemos que simplemente interpretarlo como lo suele interpretar la gente. ¿Cómo lo suele interpretar la gente? La gente dice, bueno, aquí vemos a Jesús, que es un hombre bueno, sanando a alguien, haciéndole un favor a alguien y ya está, ¿no? Esto es lo que la gente normalmente comprende. Qué bonachón, ¿no?, que era Jesús. Qué bueno que era, ¿no?, que sanaba a la gente. Mira qué buen hombre, ¿no? No está mal esta religión. Daba comida, multiplicaba el pan, sanaba a la gente, y ahí se quedó la cosa. No, Señor. Es algo que va mucho más allá. Este tipo de eventos, y esta es la lectura que nosotros tenemos que hacer, es una lectura que va mucho más allá. Este tipo de eventos demuestran que el Rey ha venido a la tierra, que el verdadero Rey del universo ha venido a la tierra, y hasta la enfermedad se somete a Él. Él dice, fuera la cojera, y la cojera se va. Él dice que los muertos se levanten, los muertos se levantan. Ese es el poder del Rey del universo. Y no solamente Él acredita su reinado sobre todas las cosas, este tipo de cosas nos hablan sobre una nueva realidad, sobre una nueva creación, sobre un nuevo reino, sobre un nuevo mundo. Esto que vemos aquí es un atisbo de un nuevo mundo, la nueva creación. ¿Por qué? Porque en ese reino por venir, en ese reino que ya ha llegado a esta tierra, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más lloro, ya no habrá más muerte, porque el Rey ha venido a establecer una nueva realidad y un nuevo mundo, una nueva creación. Todos los milagros que vemos en el Nuevo Testamento, muy importante, nos están hablando del poder del Rey Jesús estableciendo un nuevo reino. Por eso Él lo que está haciendo es inaugurando una nueva creación en la que Satanás ya no tiene poder. Por eso Él saca a los demonios. ¿Veis? Él está curando a un cojo de nacimiento, porque en esta nueva creación que Él trae ya no va a haber más enfermedad, ni más pena, ni más sufrimiento. Para usar una palabra más técnica, el mensaje de hoy también es un mensaje escatológico. Escatológico. ¿Sabéis qué significa?
que tiene que ver con los últimos tiempos. Es un reino. De hecho, lo que estamos viendo hoy tiene relación con toda la Biblia. ¿Por qué? Porque este era el plan inicial de Dios. El plan inicial de Dios en el Génesis, ¿cuál era? El plan inicial de Dios en el Génesis era tener una creación perfecta en la que todos vivieran bajo el gobierno del Rey, que es nuestro Dios, ¿verdad? Eso no pudo ser por el pecado, ¿verdad? La creación quedó dañada por el pecado. Dios sigue siendo el Rey, siempre lo ha sido, pero podemos ver cómo sus criaturas se rebelan y ya no se someten a su voluntad. La gente hoy no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Vemos cómo entra la enfermedad en el mundo, vemos cómo entra el pecado en el mundo, vemos cómo entra todo lo malo en este mundo. Entonces, ese plan inicial se ve truncado. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora viene el Hijo de Dios para restablecer ese diseño original, esta nueva creación, donde una vez más, y ahora sí y para siempre, Él va a reinar sobre su pueblo, sobre sus criaturas. Entonces, hermanos, esto es algo precioso y es algo necesario que tenemos que entender, cómo estas realidades sobrenaturales de curaciones, de resurrecciones, de maravillas que ocurren en el Nuevo Testamento son luces que nos hablan de una nueva creación. Y nos hablan, sin lugar a dudas, de autoridad. Nos hablan de el Rey Jesús. Ese es el mensaje, el Rey Jesús, que reina sobre todo, reina sobre la enfermedad, reina sobre el mar, reina sobre los demonios, reina sobre todo. Cuando Él calma la tempestad, es otra manifestación del poder del Rey. Cuando Él hace que los peces se vayan a un lado de la barca, para que cuando echen las redes saquen muchos peces, esa es una manifestación del Rey de este mundo, diciéndole a sus criaturas: iros a ese lado, porque vais a ser cogidos con una red. Todo obedece a su voz, todo obedece a su voluntad. Obedece tú al llamado del Rey Jesús para ti en esta mañana. Sométete a su voluntad, conviértete de corazón y empieza a andar obedeciéndole. ¿Cómo reconocemos el señorío de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo Él es Rey en nuestra vida hoy? Obedeciéndole. Eso es lo que significa tener un Rey. Esa es la esencia de tener a un Rey. A un Rey se le sirve, a un Rey se le obedece, a un Rey se le da nuestra vida y Él merece todo nuestro ser. Entonces, una señal de que Cristo es el Señor. Este era el objetivo de este y de los demás milagros, que toda la gente reconociera que Cristo Jesús es el Señor. Vamos terminando. La llegada de un reino, la llegada del reino, ya lo hemos visto, lo vamos a pasar. Versículo 6, como hemos dicho, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese milagro, esa sanidad, nos está hablando de una nueva realidad, donde ya las enfermedades no van a existir. Esa es la llegada de este reino del Señor Jesús. Y terminamos con lo siguiente. Vemos aquí un cambio radical y evidente. Dice aquí versículo 7: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Esto sí fue un milagro, y para que nadie le quepa duda, este hombre saltaba y saltaba y saltaba. ¿Por qué la palabra de Dios menciona 2 veces y saltando? Podría haber dicho simplemente, este hombre se restableció y entró en el templo, pero no. Nos dice el Señor en su palabra, primeramente nos dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y después nos dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos andando y saltando. Este hombre entró brincando, entró saltando, hermanos. No entró caminando ni corriendo, entró dando botes de alegría. Y fijaos qué tipo de milagro, de no poder moverse desde su nacimiento, ahora entra saltando y dando brincos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Era un cambio bastante evidente, ¿no? Pasar de estar años tirado en el suelo a entrar en un sitio corriendo y dando brincos. Un cambio como los que Dios hace en la vida de las personas. Son cambios que no se pueden disimular, son cambios evidentes, son cambios que la gente reconoce. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Lo que le ha pasado es que Dios ha obrado en su vida, y eso no se puede negar. Así ocurre con los cristianos. Cuando se convierten, son otras personas. Son otras personas porque tienen un corazón nuevo y tienen a un Señor nuevo en su vida. Y esos cambios no se pueden esconder. Y todo el mundo lo ve con claridad. Una conversión cristiana verdadera es innegable. Porque Dios cambia la esencia del ser. El lobo se convierte en oveja. Ya no hace lo que el lobo hacía, ahora hace lo que es una oveja. Esto es el verdadero cristianismo, una conversión en lo más profundo de tu ser. Y eso lo hace Dios y lo sigue haciendo hoy y lo puede hacer en tu vida. Si tú le clamas a Él, dile: Señor, conviérteme, quiero ser una nueva persona. Y Él, en su misericordia, va a escuchar ese clamor y con el poder del Espíritu Santo va a cambiar tu corazón y lo va a seguir haciendo por el resto de tu vida y te va a seguir ayudando a cambiar un poquito más. Esa es la maravilla del mensaje cristiano. Es un mensaje real, de cambio radical, de principio a fin, y es algo evidente. Dice aquí, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Le reconocían, sabían quién era, sabían que esto no era un fraude, sabían que algo había ocurrido en la vida de este hombre. Y se llenaron de asombro. Eso también ocurre hoy. Personas que se convierten y sus amigos dicen: nos lo han cambiado. Nos lo han cambiado. Porque lo que antes hacía ya no lo hace más. Su forma de hablar ha cambiado. Su forma de tratar a su familia ha cambiado. Su forma de actuar ha cambiado. Su forma de pensar ha cambiado. Sus hábitos han cambiado, sus anhelos han cambiado. Ahora desea estar con sus hermanos en la iglesia. Ha cambiado. Ha cambiado. ¿Qué ha ocurrido? Dios ha obrado en su vida. Oremos para que Dios haga esta obra en más y más personas a nuestro alrededor. Pidamos: Señor, haz una obra de conversión en nuestros vecinos, en los que conocemos. Y todo esto para la gloria de Dios. Con esto terminamos. 8 y 9
nos dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo se termina y todo se resume en alabanza a Dios por lo que Él ha hecho. Porque todo lo que ha acontecido no es un mérito de aquel hombre. Ese hombre no tenía nada que hacer. Lo único que podía hacer era dar pena para que le dieran dinero. Este hombre da gloria a Dios porque ha sido Dios mismo que ha actuado sobre él. Gloria a Dios por haber actuado en nuestra vida, en el día menos pensado. Demos gloria a Dios por habernos cambiado el corazón cuando nosotros ni siquiera le buscábamos, ni sabíamos. Demos gloria a Dios por las conversiones que Él realiza. Y vamos a orar para que también Él toque a más personas y podamos darle gloria a Dios, darle gloria a Él por los cambios radicales que Él hará en esas personas a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿creemos eso? Amén. ¿Somos personas de fe que creemos eso? Amén, amén. Hemos de creer en eso. Claro que hemos de creer, hermanos. Estamos intercediendo con fe para que Dios haga eso. Debemos hacerlo. Que el Señor nos equipe con fe y con anhelo de ver esos cambios a nuestro alrededor. Amén. Vamos a